Buenas tardes, buenos días a todos, según en qué momento nos veáis. Mi nombre es Jorge Polvorino, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador de fútbol. Durante los últimos años he podido estar desempeñando mi labor en diferentes países, evidentemente en España y en China y en Nigeria, en diferentes proyectos. Entonces, lo que os voy a mostrar aquí en esta charla es mi visión de cómo debería ser el trabajo técnico-táctico en fútbol formativo, ¿de acuerdo? Al final es una visión personal. Vamos a ir un poco rápido porque solo tenemos media hora, pero de todos modos vais a tener mi contacto, ya sea en redes sociales o por email o donde sea. Cualquier persona, cualquier duda, lo que queráis aportar, va a ser bienvenido, ¿de acuerdo? Porque al final creo que esto se nutre, nos hemos nutrido de visiones de diferentes profesionales. Y lo que yo os voy a aportar aquí al final es una perspectiva mía en función de mi formación, de mi experiencia, de lo que he visto, de lo que he hablado, de lo que he leído, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a compartir pantalla y vamos a ir empezando porque, como digo, tenemos solamente media hora y son varias las cosas de las que me gustaría hablar. Vale. Bueno, perfecto. Ahí os dejo simplemente mis datos de redes sociales, email, página web para que el que me quiera contactar, sentiros libres, ¿vale? De cualquier intercambio que queráis hacer, ¿de acuerdo? Como os digo, vamos a hablar de la importancia del trabajo técnico-táctico con un enfoque individual en fútbol base, ¿vale? Ahora os voy a explicar por qué. Vamos a empezar de una forma muy rápida con antecedentes históricos para que sepamos todos de lo que estamos hablando en esta charla, ¿vale? De lo que debería ser la planificación del entrenamiento. Si establecemos una línea temporal que podéis ver ahí en azul, eh, dividiríamos como en dos tipos de metodologías. Por un lado, el entrenamiento basado en deportes individuales. He marcado 1992 porque es cuando surgió el libro, un mítico libro de la preparación física del fútbol basada en el atletismo, que si bien hoy en día ya está un poco desactualizado por la propia dinámica que lleva la evolución del entrenamiento, sí que en su momento sentó una base muy, muy importante, ¿no? De cómo enfocar el entrenamiento, de poder trabajar cada preparación física de una forma, la táctica de otra forma, bueno, una pequeña ya conceptualización de lo que debería ser una planificación del entrenamiento, ¿de acuerdo? Como digo, surgió de deportes individuales, fundamentalmente del atletismo, que fue la primera disciplina en la que se empezó a planificar, digamos, de una forma sistemática el entrenamiento. Como digo, fue puesto en 1992 y si nos vamos a la actualidad, al entrenamiento adaptado al año 2020, vemos que el entrenamiento ya se ha adaptado a deportes colectivos, ¿de acuerdo? Ya se ha dejado de lado extrapolar aquello que se hacía en deportes individuales para intentar hacerlo en fútbol, en este caso en fútbol porque es de lo que estamos hablando, y ya se han empezado a desarrollar metodologías adaptadas a la idiosincrasia de un deporte tan complejo como es el fútbol. Entonces, a ver, ahora, ahí lo tenemos. De forma muy rápida, tendríamos, yo lo he llamado metodologías tradicionales y metodologías modernas, ¿de acuerdo? Al final hay varias formas de llamarlo, en este caso lo vamos a denominar así. Metodologías tradicionales tendríamos, como os he dicho, el concepto del deportista como una máquina. ¿Por qué? Porque venía de deportes individuales, como es el atletismo. Se predominan aspectos cuantitativos, como puede ser la técnica o el aspecto condicional, y eran entrenamientos basados fundamentalmente en métodos directivos, en métodos repetitivos, en donde el entrenador decía lo que había que hacer y el atleta, en este caso el deportista, era un mero ejecutor de la acción que debía realizar. Se trabajaba en situaciones aisladas del juego mediante metodologías fundamentalmente analíticas, ¿vale? Lo pongo aquí abajo, en donde A más B más C más D, diríamos que son las dinámicas, la táctica, la técnica, la preparación física y la psicología, trabajadas de forma pues, separada, ¿no? En departamentos estancos, donde se creía que trabajando una cosa, luego la otra y luego la otra, luego la suma daba pues fútbol. Realmente vamos a ver que no es así. Y si nos vamos a metodologías modernas, vemos como ya el concepto del deportista como un ente complejo, ya nos salimos de ese deportista como una máquina y empiezan a surgir, por ejemplo, la predicción táctica, las estructuras de Paco Cirulo, en donde ya surgen aspectos cualitativos como es el componente emocional, la toma de decisión, es decir, ya vemos que el deportista es un ser humano, un ser complejo, que no va a responder igual diferentes personas, diferentes deportistas no van a responder igual a diferentes situaciones. Bueno, tenemos que empezar todo ya un poquito más complejo. Surgen los entrenamientos basados en métodos comprensivos, en donde se intenta entender lo que ocurre, que prime la toma de decisión, porque al final no se repiten dos situaciones iguales, no es como el atletismo, que es un deporte cíclico, el fútbol no es cíclico, en el fútbol cada situación es totalmente nueva, no se va a repetir nunca. Entonces, la toma de decisión es vital para analizar lo que está ocurriendo y entender qué es lo que debemos hacer.
situaciones contextualizadas, ¿vale? No se trabajan situaciones aisladas del juego de una forma global, ABCD, es decir, podemos darle una mayor predominancia a una estructura, pues al aspecto condicional o aspecto táctico, pero todas van a estar siempre presentes porque es imposible, no se pueden separar. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos ahora, de donde venimos de unas metodologías tradicionales y nos hemos ido a unas más modernas. ¿Qué es lo que se considera actualmente? Bueno, pues como el ser humano somos muy extremos de vez en cuando y nos gusta coger lo nuevo y desechar lo antiguo, lo que se considera actualmente es que estos métodos tradicionales no sirven, estaban mal, y lo que debemos hacer es optar por metodologías modernas, ¿de acuerdo? Que esto tiene todo el sentido, pero bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca en las siguientes diapositivas, porque yo lo que me pregunto es si puede haber un equilibrio entre estas dos cosas. Yo soy una persona de puntos medios, tanto a nivel personal como profesional, me gusta picar un poco de cada cosa y creo que todo nos puede aportar y creo que como entrenadores en este caso debemos abrir la mente a todo tipo de formas de trabajo y de puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces, si lo ponemos en una balanza, la cosa es si puede haber un equilibrio entre métodos individuales y métodos globales o si debemos optar por uno y desechar lo otro. Eso es lo que voy a intentar un poco plasmar en mi visión en las siguientes diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, para saber si puede haber un equilibrio, nos tendríamos que ir a los objetivos técnico-tácticos del proceso de entrenamiento, ¿vale? Para saber qué metodología tenemos que usar, primero deberíamos saber a dónde queremos llegar. Entonces, si para mí tiene que haber dos objetivos, ¿vale? Dos objetivos principales dentro del entrenamiento técnico-táctico, que por un lado es dotar al jugador del mayor número de herramientas posible, ¿de acuerdo? Darle recursos a ese jugador para hacerlo mejor. Cuantas más herramientas tenga, mejor va a poder resolver las diferentes situaciones, ¿no? Está el dicho de que si tienes un martillo, si solo tienes un martillo, vas a usar un martillo para todo lo que te haga falta. En cambio, si tienes un martillo, tienes unos alicates, tienes una sierra, pues vas a tener una gama más amplia de materiales que vas a poder utilizar en las diferentes situaciones. Entonces, ese sería uno de los principales objetivos, dotar al jugador del mayor número de herramientas posible, para luego enseñar el uso de dichas herramientas en situaciones reales. Entonces, ya tenemos un jugador dotado y le tenemos que enseñar cómo utilizar eso en situaciones reales, en situaciones de juego real, ¿de acuerdo? Que tú ahora me dirás, los que estáis viendo esto, y vale, ¿y cómo lo hacemos? Tiene que haber una forma, ¿no? de compaginar estas dos cosas. Por un lado te doto de herramientas y luego te enseño, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Generando aprendizajes significativos. Para mí esta es la clave. Ahora vamos a ver lo que son aprendizajes significativos, porque es un concepto que a veces no está muy claro, viene más que el entrenamiento, viene del campo de la docencia, pero bueno, para aquellos que estéis viendo esto y seáis maestros o profesores de educación física o de cualquier otra disciplina, seguro que os suena, que no os suena nuevo. Y para los que no estéis familiarizados con ese concepto, ahora lo vamos a ver, que es generar un aprendizaje significativo, que como os pongo abajo, ya en 1963 fue cuando surgió por primera vez, o sea, ya tiene tiempo, y es a día de hoy que todavía nos cuesta, en según qué campos, centrarnos en ello. Vale, ¿qué es un aprendizaje significativo? Pues es un aprendizaje que surge de la interacción entre un conocimiento previo y una información nueva, ¿vale? El problema que hay muchas veces es que nos hemos basado mucho, en mi opinión, en este enfoque del aprendizaje de que el niño o la persona tiene que aprender descubriendo. Que es cierto, tenemos que aprender por descubrimiento, porque el deportista, el niño, la persona, sea lo que estamos aprendiendo, es el protagonista del aprendizaje. Tú como entrenador o como docente puedes facilitarle contextos, puedes dotarle de información, pero el protagonista es él, ¿de acuerdo? Él es la persona a cargo de su propio aprendizaje. Y una cosa que sí sabemos es que no todo se puede aprender por descubrimiento, porque para aprender algo necesitamos un conocimiento previo que nos lo ponga en contexto, ¿vale? Entonces, si dejamos totalmente al libre albedrío a la persona que aprenda por descubrimiento, pues hay muchas cosas a las que no va a poder llegar, por mucho que nosotros queramos, porque no tiene un conocimiento previo con el que relacionar los conceptos nuevos que está aprendiendo, ¿vale? Tiene que haber una progresión y a través de lo que hemos aprendido en el pasado aprendemos cosas nuevas. Eso es así. Cuando conseguimos hacerlo, eso es un aprendizaje significativo. Yo os voy a poner un ejemplo en fútbol. Yo creo que todos recordamos, tenemos experiencias muy claras de jugadas que hemos hecho, del primer gol que metimos o de cómo resolvimos una situación, un regate, ¿no? Seguro que si nos cerramos los ojos y nos lo imaginamos, pues nos acordamos perfectamente. Nos vemos en ese mismo momento, vamos a poner el caso, marcando aquel gol, del que nos acordamos perfectamente.
Para marcar ese gol yo tuve que realizar un gesto técnico que había aprendido durante el entrenamiento. Y no es lo mismo que el entrenador te diga 200 veces que en un tiro de poca distancia es mejor utilizar el interior del pie. ¿Por qué? Porque tienes menos superficie de contacto y porque puedes escoger mejor la dirección, no tanto la potencia. Eso te lo pueden decir 200 veces, pero que si tú lo haces una vez y marcas gol, no se te va a olvidar. O sea, ese aprendizaje se te queda grabado en piedra. ¿Por qué? Porque has relacionado ese concepto que te estaban explicando con la información nueva. Has conseguido marcar el gol a través de esa herramienta que te estaban diciendo. No es lo mismo que te lo digan 200 veces a que tú lo hagas. Eso es un aprendizaje significativo, ¿vale? Entonces, en mi experiencia, eh, por lo que yo me he encontrado en diferentes países, en diferentes proyectos en los que yo he estado, perdón, es que un uso excesivo de trabajo individual, de metodologías analíticas, de métodos individualizados, puede generar jugadores con una escasa comprensión del juego y una pobre toma de decisión, ¿vale? Nos centramos demasiado en aspectos individuales y el fútbol no es un deporte individual, ¿vale? Es un deporte colectivo, con un alto grado de incertidumbre, se juega con un solo móvil, que en este caso es el balón, en un campo muy amplio, bueno, hay presencia de árbitro, es un deporte muy complicado. Pero si nos vamos al otro extremo y usamos solamente o damos una excesiva importancia al trabajo global, vemos que si eso es lo que puede generar jugadores con déficits técnico-tácticos individuales, a nivel individual, ¿vale? Pues el ejemplo que os he puesto de cuando se deja demasiada libertad, ¿no? Damos una falsa libertad al jugador, pero no le estamos dotando de información, entonces se generan déficits. ¿Esto por qué es? O bueno, os pongo dos ejemplos muy claros que yo me he encontrado personalmente. Un ejemplo de un uso excesivo de trabajo individual serían los jugadores chinos, que yo he podido estar en China durante bastante tiempo y he podido ver allí cómo son los métodos de entrenamiento y cómo son los jugadores que allí salen. Bueno, pues jugadores que a priori a nivel técnico, hombre, tienen defectos como todos, pero el nivel técnico no dirías que es su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles, ¿cuál es? La comprensión del juego, la toma de decisión, el analizar situaciones, el ponerse, el abrir la vista un poco, sacarla del balón y mirar un poco más lejos, intentar analizar situaciones, momentos del juego, fases, qué hacer en cada momento, dónde puedo hacer más daño, no ir siempre a por el balón, sino dónde poder posicionarme. Bueno, aspectos que te implican una comprensión del juego y toma de decisión. ¿Por qué? Pues por eso, por ese uso excesivo de trabajo individual. Si nos vamos a otro extremo, mi experiencia serían los jugadores africanos. Yo he podido estar el año pasado en Nigeria y te encontrabas con otro tipo de jugador totalmente distinto al que puedes ver en Asia. ¿Qué es lo que te encuentras allí? Te encuentras que el trabajo que hacen entrenando, lo que ellos llaman entrenamiento, no son más que partidos. Es decir, allí su forma de entrenar es nos juntamos 11 contra 11 y a jugar. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que ellos, ese es el concepto que ellos tienen de entrenamiento. Lo cual por un lado está muy bien porque te encuentras jugadores fruto de esa libertad muy expresivos a nivel técnico, muy asociativos, se interrelacionan muy bien, son egoístas, que en cierta forma para jugar al fútbol tienes que ser egoísta, es decir, encuentras otro tipo de jugador totalmente distinto, pero tienen déficits técnico-tácticos. ¿Por qué? Porque si a mí me organizan, perdón, si a mí me sitúan en una situación global, yo, con oposición, con un marcador, con algo de presión, yo ¿de qué herramientas voy a tirar? De aquellas con las que yo me siento seguro. Es decir, muy raro es que yo intente algo nuevo que no domino, que no controlo, y más raro es todavía que lo repita tantas veces como para generar un aprendizaje. Luego vamos a ver cómo deben ser un poco las tareas para generar aprendizajes. Desde luego, yo, en una situación abierta, y digo yo creo que es la mayoría de los casos, voy a tirar de aquello con lo que yo me sienta seguro. Y ya está. Luego, en situaciones más individuales, con menos oposición, un poco más analíticas, yo puedo practicar otras cosas que no domino, pero que me siento seguro para realizar. Lo que quiero decir es que cuando hacemos un trabajo global, es muy posible que eso enmascare déficits técnicos de los jugadores y muchas veces podemos ver jugadores que a priori son muy buenos, porque nos entran por el ojo, que se dice, ¿no? Si nos vamos a fútbol formación, típico niño, jugador delantero que físicamente está desarrollado, que tiene una buena conducción de balón. Ya con eso te va a llamar la atención ese chico. ¿Por qué? Porque físicamente se va a imponer y con la buena conducción que tiene, pues puede causar estragos, puede marcar goles, puede llamar mucho la atención porque está un peldaño por encima.
pero a nivel de pase, a nivel de regate, a nivel de tiro, todas esas cosas nos las estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque él hace uso de aquella herramienta que controla muy bien y a la que le da mucha prioridad, ¿de acuerdo? Entonces ese jugador nos está enmascarando muchas otras cosas que mediante un trabajo más individual podríamos detectar y podemos tratar de compensar, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, ya ves por dónde voy, por dónde va un poco mi idea de entrenamiento, que es que el jugador completo surge de una combinación adecuada de métodos individuales y de métodos globales. No digo que tenga que ser 50-50, ni 70-20, ni 80, ni 70-30, ni 80-20. Eso ya dependerá mucho del club, de la cultura del club, del país, del tipo de entrenador que nosotros seamos, ¿vale? Pero creo que en una combinación adecuada de los dos es donde vamos nosotros como entrenadores a dotar a los jugadores del mayor número de recursos posibles, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ¿dónde está ese equilibrio? Sería la pregunta, ¿no? Hemos visto los objetivos que para mí debe tener el entrenamiento técnico-táctico. Ya hemos visto los problemas que puede tener el decantarnos mucho por una metodología o por otra. Y ahora tenemos que ver dónde está ese equilibrio. Bueno, para entender dónde está ese equilibrio, yo creo que debemos, una vez más, tirar no hay que inventar nada, hay que tirar de lo que ya se ha demostrado y de lo que muchas personas muy buenas han investigado, y creo que nos tenemos que ir a lo que se llaman las etapas de la competencia. De acuerdo, las etapas de la competencia os explico aquí, simplemente son aquellas etapas que nosotros vamos quemando hasta generar un automatismo, ¿de acuerdo? Que como podéis ver en el último escalón es lo que se llama competencia inconsciente. Nosotros partimos aquí abajo de una incompetencia inconsciente, es decir, no sé hacerlo y no sé qué debo hacer. Aquella primera vez, imaginaros algo que no domináis, imaginar la primera vez que vais a patinar, o patinar sobre hielo, imaginar que no sabéis. Pues la primera vez que te pongan allí, no vas a saber qué hacer y realmente no sabes qué hacer. No te lo han explicado, no sabes qué es esto técnico, no el equilibrio que debes mantener y demás. Una vez que te lo han explicado, pasarás a una incompetencia consciente en la cual sigues sin saber hacerlo porque no has tenido tiempo y eso requiere aprendizajes, pero al menos ya sabes lo que debes hacer, ¿de acuerdo? Eres incompetente, pero ya eres consciente de por qué. Pasaríamos a una competencia consciente, que sería el siguiente escalón, en donde tras la práctica repetida de aquello que debes hacer, ya sabes hacerlo, pero poniendo el foco atencional sobre ello, ¿vale? Si me concentro, lo sé hacer, pero me requiere mucha concentración, me requiere un nivel muy alto de atención. Y si seguimos practicando, ya, bueno, pues está la famosa teoría de las 10.000 horas, está, bueno, hay diferentes teorías que afirman que, evidentemente, a mayor exposición al entrenamiento, mejores nos vamos a volver. Luego ya, donde esté el techo de cada uno, eso es más complicado de determinar. Pero si seguimos practicando, con suerte llegaremos a la competencia inconsciente. Esto ya es un automatismo. Esto ya es que sé hacer algo y lo sé hacer de forma inconsciente. Y esto nos da muchísima riqueza. ¿Por qué? Porque no me tengo que centrar ya tanto en ese aspecto técnico o en ese contenido que tanto me cuesta, sino que puedo abrir la mira, me puedo centrar en otro tipo de cosas. Si hablamos del fútbol, nos salimos del patinaje, me puedo centrar en movimientos de los compañeros, me puedo centrar en movimientos del rival, ¿de acuerdo? Me permite jugar con un poquito más de anticipación. ¿Por qué? Porque los gestos técnicos que estoy haciendo se realizan de forma inconsciente, no tengo que pensarlo. ¿De acuerdo? Este viejo modelo de percepción, decisión y ejecución, bueno, se demuestra que en muchas ocasiones no se da porque no hay tiempo. Actuamos de forma inconsciente, evocando situaciones que nosotros hemos vivido con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es de forma muy resumida, porque esto daría para una charla entera, pero estas serían las etapas de la competencia, de nuestra competencia en este caso en el fútbol o en cualquier otra disciplina. Entonces tenemos los métodos, ¿no? Individuales y globales. Hemos dicho que lo hemos llamado así en esta charla. ¿Cuándo usar cada uno? Bueno, pues yo creo que deberíamos darle una prioridad cuando se da un grado de incompetencia inconsciente. Quizás prioridad no es la palabra, pero creo que tendría que haber una mayor presencia de algunos métodos individuales que luego poco a poco se van difuminando hasta que llegamos a la competencia inconsciente, en donde quizás ya no tengan tanto sentido. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos hacer, ya lo tenemos interiorizado y ya somos autosuficientes en este gesto técnico o en este contenido, ¿vale? Mientras que quizás al principio debe haber una menor presencia de métodos globales y luego, según vamos avanzando en estas etapas de la competencia, ya ir dando una mayor predominancia a estos métodos. ¿Por qué? Porque ya le podemos introducir más incertidumbre, ya le podemos introducir más estímulos, ya le podemos introducir el marcador, ya le podemos, que eso le va a generar presión, bueno, ya le podemos introducir otras cosas más propias del fútbol
porque ya se siente seguro él para rendir en ese contexto, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, la balanza, eso lo tiene que decir cada uno y desde cada club hasta cada entrenador. Eso no hay recetas, es lo bonito de esto, que no hay un método, no hay un método para todo el mundo, pero lo importante es tener un método, ¿de acuerdo? Y que esté sustentado y que tenga una explicación detrás. Que no hagamos las cosas por hacer, sino que seamos conscientes del nivel del que parten nuestros jugadores, de aquello que le tenemos que dar y cómo se lo vamos a dar, qué métodos, qué herramientas como entrenadores vamos a utilizar, ¿no? Eso es lo más importante. Como veis, las etapas de la competencia también datan de 1970, la primera vez que se habló de ellas, o sea que eso no es nuevo, pero es recientemente cuando creo que se está aplicando más el campo del entrenamiento, en este caso el entrenamiento del fútbol. Vale, perfecto. Pues ya tenemos los métodos, ¿no?, que vamos a utilizar, analíticos o globales, o bueno, según en qué etapa de la competencia nos encontremos. Aquí, hablando de tareas, en este caso individuales o analíticas, ¿de acuerdo?, como se quieran llamar, ¿qué aspectos debemos respetar en el caso de que las queramos usar? No me meto tanto con las globales porque creo que las globales están más de moda ahora y todos hemos leído sobre periodización táctica, donde la táctica es el sustento de todo el entrenamiento, las cualidades técnicas, las cualidades físicas, las cualidades psicológicas que trabajan por arrastre, y todos hemos oído hablar del microciclo estructurado de Paco Cirulo, en donde también la idea es entrenar, bueno, pues mediante el balón en situaciones reales, en donde el jugador no lo aislemos de lo que va a ser luego la práctica posterior del partido, ¿vale? En este caso, como ya tenemos tanto de eso, me quiero centrar un poquito más en qué hacer cuando queramos utilizar metodologías un poco más individuales, ¿de acuerdo? Para mí hay 4, esto de nuevo daría para una charla entera, entonces seguramente aquí se podrían añadir muchas más, ¿de acuerdo? Pero lo he querido resumir en 4 aspectos principales que debemos respetar cuando diseñamos una tarea. Primero, que trabajo individual no tiene que ser trabajo aburrido, ¿vale? Debemos captar la atención del jugador. ¿Por qué? Porque el jugador, aquí os lo pongo, solo se aprende si se quiere aprender. El jugador solo va a aprender si quiere. Y para que el jugador quiera aprender, no puede aburrirse, ¿vale? Es así. Por mucho que el contenido que nosotros le estemos explicando pueda tener todo el sentido del mundo, si el jugador se aburre, lo hemos perdido. Muy, muy difícil es que aprenda. Entonces, quitar que individual debe ser aburrido, huir de las filas, ¿vale? Cuando hablábamos al principio de todo de la charla de las metodologías individuales, el clásico de las filas, ¿no? Venga, todos en fila, uno ejecuta, los demás miran, a la señal del entrenador, el silbato, bueno, huir de eso, ¿vale? Una cosa es hacer el trabajo individual y otra cosa es eso. Debemos ajustarnos, si seguimos por aquí hacia la derecha de la pantalla, ajustarnos a la zona de desarrollo próximo, ¿vale? Ajustar el nivel del reto planteado, es decir, no ejecutar, no proponer un reto que al jugador le suponga inalcanzable, ¿vale? Tenemos que estar en esa zona de desarrollo próximo, en esa pequeña zona de confort, si se quiere llamar, que le estemos exigiendo algo nuevo, pero que nos ajustamos a su nivel, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener, en mi opinión, en todos los clubes, secuenciados los contenidos que vamos a enseñar según qué categoría, ¿vale? ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar al Benjamín para que luego cuando pase a Levin ya tenga esos contenidos y sea capaz de afrontar estos otros contenidos nuevos que le proponemos? ¿Qué tiene que hacer luego cuando pase a infantil? ¿Vale? Tenerlo marcado para que no llegue cada entrenador, enseñe cada entrenador una cosa y miras que el de la Levin le gusta mucho el fútbol ofensivo, pero cuando hemos pasado a infantil resulta que al del infantil le gusta mucho el fútbol defensivo. Lo que hacemos el jugador lo estamos volviendo loco y no hay una coherencia, no hay una línea de trabajo entre todos. Entonces, por eso creo que es muy importante saber en qué nivel estamos y en función de eso ajustar los retos que vamos a plantear al jugador, ¿vale? La espiral de la motivación. Si seguimos aquí hacia abajo, os pongo importancia de los feedbacks y de los refuerzos positivos, ¿vale? Premiar aquello que queremos que se dé en vez de castigar aquello que queremos que no se dé, ¿de acuerdo? Y mucha información al jugador sobre lo que está haciendo, ¿vale? Esta espiral de la motivación, bueno, la motivación surge por la acción, ¿de acuerdo? Entonces, a esa acción principal, a esa acción que está el jugador realizando, si nosotros le damos un feedback positivo, eso al jugador le va a generar un placer, le va a generar una sensación de lo estoy haciendo bien, lo que le va a empujar de nuevo a seguir intentándolo, ¿de acuerdo? Ya tenemos al jugador en esa espiral de la motivación, que lo podemos hacer, como digo, mediante refuerzos positivos, mediante feedbacks, mediante información, bueno, ahí está ya el arte de cada entrenador de cómo conseguir meter a ese jugador en esa espiral de motivación, pero es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que le va a generar aprendizaje, ¿de acuerdo?
El objetivo no es que no falle, el objetivo es que cada vez falle un poco mejor, ¿vale? Y optimizar el tiempo de compromiso motor. En relación a lo que os decía antes, subir de las filas, recientemente leí un artículo en el que se hablaba de que se hace un estudio en diferentes metodologías de entrenamiento en diferentes países y en lo que todos coincidían era que en torno a un 18% de la sesión, daba igual el país en el que lo hicieran, en torno a un 18% de la sesión se perdía en transiciones de una tarea a otra. Yo entiendo que muchas veces es complicado porque entrenamos en poco campo, entrenamos en medio campo o en un cuarto de campo o tenemos poco material o estoy yo solo y no tengo segundo entrenador, ¿vale? Eso es así, es la realidad y muchas veces la realidad nos come. Pero en la medida que podamos optimizar el tiempo de compromiso motor, eso le va a dar mucha más riqueza al entrenamiento porque para aprender una condición que se tiene que dar es que se dé un alto número de repeticiones del contenido a enseñar. Ese contenido que queremos que aprenda se tiene que dar todas las veces posibles, ¿vale? Entonces, bueno, hay maneras principalmente llevarte la sesión preparada y hacer posible en el campo tener ubicado dónde vas a hacer cada tarea. Y si pueden ser tareas que tengan relación entre ellas, de forma que moviendo pocos conos o pocas picas o lo que tengamos pueda dar pie a la siguiente tarea, pues mejor, porque todo eso es tiempo que me estoy ahorrando luego de, pues mira, quita esto, mueve aquello, ¿de acuerdo? Estamos optimizando el tiempo de compromiso motor, que es primordial. Estos son, como digo, los 4 aspectos a respetar en diseño de tareas, en mi opinión. Podría haber muchos más, pero bueno, lo he querido, como digo, solamente teníamos media hora, así que he querido centrarme en estos 4. Vale, una vez tenemos esto, nos iríamos a una posible estructura de la sesión, ¿vale? Esto, como digo, una propuesta personal, en donde tenemos un contenido a trabajar, o 2, o los que sean, ¿vale? En función de la categoría de nuestro club que nos marque, etcétera. Podemos plantear un juego introductorio, ¿de acuerdo? De unos 15 minutos, teniendo en cuenta luego pérdidas de tiempo y demás, ¿de acuerdo? Tiempos orientativos, otros 15 minutos de tarea individual, una tarea global de 30 y ya el juego real, otros 30 minutos, ¿vale? Nos quedarían 1 hora y media de sesión, que suele ser lo que tenemos, contando que luego hay breaks para beber agua, descansos o lo que sea, ¿vale? Vemos, por tanto, cómo partimos de algo global, como es el juego introductorio, para pasar luego a una tarea individual. ¿Y esto por qué? Ahora lo veremos. Pero les damos a los jugadores 15 días, 15 minutos para que se suelten, para que se relacionen, para que rompan a sudar, para que calienten, para que, bueno, se metan en la sesión, digamos, y luego les presento la tarea individual, ¿vale? Para luego pasar a la global y pasar al juego real. Nos vamos de lo más específico a lo más, o sea, de lo más individual a lo más global, ¿vale? Juego introductorio, 15 minutos, como os pongo ahí, activación a nivel físico y mental y una introducción de los contenidos a trabajar, que no sea un juego porque sí, ¿vale? Estamos hablando de fútbol base. Y sabemos que los niños, pues bueno, muchas veces llegan nerviosos al entrenamiento o se han pasado muchas horas sentados porque hoy en día tienen colegio, luego tienen academia de inglés, luego tienen matemáticas. Bueno, se pasan demasiadas horas sentados. Entonces, si llegan al entrenamiento y yo les propongo una tarea individual o analítica, pues evidentemente el nivel de atención va a ser bajo y va a costar mucho. En cambio, si yo les doy ese pequeño caramelo de un juego introductorio, ya los tengo, ya se han podido desfogar, entre comillas, vamos a decirlo así, y ya van a estar preparados luego para un trabajo posterior. Si pasamos a la tarea individual, como digo, aspectos que tenemos que, como hemos visto antes. Es una tarea en la que ya incidimos en la ejecución, ¿vale? Principalmente el factor debería ser la ejecución del contenido que queremos que se dé. Importante que haya mucho feedback y un alto número de repeticiones. Y aquí abajo os pongo el aprendizaje cooperativo, puede ser muy interesante, ¿vale? En edades tempranas, muchas veces, entre ellos se enseñan mejor que de entrenador a jugador. Tienen otro tipo de relación entre ellos y aprenden muy bien por imitación, según qué edades. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a jugadores que saben hacer muy bien un gesto determinado, en este caso estamos hablando de aspectos técnicos, si lo saben hacer muy bien, quizás ese chico haciendo una demostración o ayudando a un compañero que le cueste más, primero, nos libera a nosotros de trabajo como entrenadores, porque como he dicho antes, muchas veces no tenemos segundo o no tenemos delegado o estamos solos en el campo y son muchos niños y muchas cosas las que atender. Pues oye, si tenemos a 3 o 4 que ya dominan el contenido y somos capaces de meterles en una dinámica en la cual se ayudan entre ellos, que esto también hay que trabajarlo poco a poco para que se acostumbren, pero sí, invertimos un poco de tiempo en ello, a la larga esos 3 o 4 jugadores que lo saben hacer,
me van a liberar a mí de mucho trabajo, porque puedo ser capaz de que se encarguen ellos de algún compañero. Oye, mira, pues vamos a plantear este ejercicio que requiere control orientado. ¿Quién hace muy bien el control orientado? Vosotros, vale, pues vosotros vais a ayudar a estos 3 jugadores, por ejemplo, ¿vale? Y eso puede funcionar muy bien, y los chicos pueden aprender muy rápido, ¿vale? Vale, hemos hecho juego introductorio, tarea individual, ya nos iremos a una tarea global, en donde, así que ya es un trabajo en situaciones cercanas a la realidad, donde se da interrelación de contenidos, ya no solamente el contenido principal que nosotros queramos trabajar en la tarea individual, sino que aparecen otros. Al final, las tareas globales ya no podemos controlarlo y las situaciones que se den van a ser azarosas. Evidentemente, podemos controlar aspectos como el número de balones, el número de jugadores, las reglas, si hay porterías o no, ¿vale? Todo eso lo podemos controlar. Pero ya en el momento que hay una situación global, muchos otros aspectos van a aparecer, ¿vale? Y no está mal, es lo que queremos. Ya sea una aparición de elementos propios del juego real, como os pongo ahí abajo. Y una vez terminada esta tarea global, nos iríamos a juego real. En mi opinión, siempre es importante acabar con un partido donde se premie, en este caso os pongo ahí abajo, la aparición del contenido trabajado. Hablaríamos de partidos condicionados. En función de aquel contenido que nosotros queríamos que se diera, pues mediante reglamentación, premiar. Como he dicho antes, no castigar, sino premiar cuando se dé aquello que nosotros queremos, ¿vale? Por un ejemplo, los típicos constreñimientos de antes de marcar tenemos que tocar todos el balón, o antes de marcar hay que dar 5 pases. Bueno, puede ser que no esté mal, pero creo que le quita un poco de realidad al juego, porque al final se pueden dar situaciones de que el chico esté al borde del área y en vez de tirar a la puerta no tire, ¿por qué? Porque tiene que sumar pases. Bueno, eso atenta contra la realidad del juego, ¿no? Y estamos en una tarea, como he dicho antes, de juego real. Pues vamos a decir que gol vale 1 punto y que cada vez que hagamos 10 pases sumamos 1 punto adicional, ¿vale? Los chicos pueden seguir jugando normal, pero si conseguimos sumar 10 puntos, 10 pases, pues 1 punto o 2 puntos, lo que sea. De esa forma estamos premiando la aparición del contenido que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Un segundo. No sé cómo vamos de tiempo. No. Nada, nos queda ya lo último, ¿de acuerdo? Estoy yendo un poco rápido, pero bueno, ya os digo, solamente tenemos media horita. Os pongo un ejemplo, no es de sesión, sino de algunas tareas muy sencillas, ¿vale? Un ejemplo con un contenido que podría ser el regate y la conducción. Como digo, no es una sesión entera porque cada uno somos una planilla de sesión, cada uno tenemos un diferente tiempo de entrenamiento, diferente número de jugadores, entonces simplemente una idea muy básica, ya vais a ver que no es nada del otro mundo, pero bueno, para terminar con un caso un poco más práctico. En este caso, como os digo, queremos trabajar regate y conducción, ¿vale? Con nuestro equipo Alevín, por ejemplo. Vale, pues partiríamos, como he dicho, un juego introductorio para que los chavales, los jugadores en este caso, se suelten un poco, les sirva de calentamiento y donde introduzcamos ya ese contenido que vamos a trabajar y que ellos lo tienen que tener claro desde el principio. Un juego introductorio, pues dentro de un espacio que delimitemos, mitad de los jugadores con balón, mitad de los jugadores sin balón. El objetivo es formar grupos de jugadores a la señal del entrenador, el típico ejercicio que el entrenador dice 3, se tienen que poner en tríos, ¿vale? Pero mientras que tú haces eso, ellos dentro del espacio tienen que intentar conseguir un balón, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Que si el espacio, en función de las dimensiones y el número de jugadores que yo tenga, tiene las dimensiones adecuadas, ellos van a estar pendientes de ti, pero es que aparte van a estar todo el tiempo conduciendo y regateando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque les van a venir adversarios. Si hay mucha diferencia de nivel, pues en vez de mitad y mitad, la mayoría de los jugadores con balón, 3 de ellos sin balón, ¿vale? De forma que no tengan tantos estímulos. Con eso podemos jugar. Pero ya están jugando, ya se están relacionando entre ellos y ya están regateando y conduciendo, que es lo que nosotros queremos. Y luego, cada vez que hagan agrupación, les damos algún punto, ¿vale? Los que se queden fuera sin hacer grupo, no les castigamos, sino que premiamos a los otros, ¿vale? De forma que en 10-15 minutos los podemos tener tranquilos y preparados para la tarea individual y ya han conducido y han regateado bastante. Por ejemplo, tarea individual, pues dividimos el grupo en parejas, ¿vale? Le llamo individual, en este caso estamos en parejas, uno es el que trabaja el contenido que queremos y el otro le ejecuta una posición. Esta posición la podemos hacer que sea más activa o más pasiva. En este caso os he puesto que el defensa solamente pueda desplazarse dentro de este cuadrado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es
delimitamos los diferentes carriles y el objetivo del jugador con balón es superar al jugador rojo, que es el defensor. Como reglas provocadoras no podemos salir del carril y el defensor no puede salir de la zona defensiva, ¿vale? Le damos una pequeña zona en la que tiene que defender para evitar que sean situaciones de persecuciones muy largas o de que, bueno, de balones que se van fuera. En este caso lo vamos a controlar un poco mejor y le damos una zona concreta al defensor en el que tiene que defender y vamos a favorecer que aparezcan estas conducciones de estos regates, ¿vale? Ya os digo, es simplemente una idea. Cuando se robe el balón, cuando se robe o el balón salga 3 veces, se intercambia la posición. No hacemos que en cada robo cambien roles, porque puede haber bastantes robos, o puede haber muchos cambios de rol. Dejamos que 3, 4, 5 veces el mismo jugador lo intente para que se dé esa repetición del contenido y luego ya intercambiamos roles, ¿vale? Perfecto, pues ya hemos hecho juego introductorio, hemos hecho tarea individual y nos vamos a una tarea global, en donde pues no introducimos todavía posiciones, pero sí que introducimos equipos, ¿vale? Y ya en espacios amplios hay oposición, bueno, nos vamos acercando un poquito más a lo que es el fútbol. Como descripción, se distribuye una serie de mini porterías por el espacio, los dos equipos se sitúan dentro del espacio y los comodines por fuera, ¿vale? Objetivo, cruzar las mini porterías con un pase o con una... Perfecto. Como regla provocadora, los comodines no pueden pasarse el balón entre ellos, así, porque hacemos la interacción de los jugadores que están dentro, porque es lo que nosotros queremos. Pase entre mini porterías es un punto y la conducción es 2 puntos. Premiamos doble aquel contenido que nosotros queremos que se dé. Pero no les quitamos la opción de pasar, no les constreñimos tanto. Les damos opción de que si hay un jugador que interpreta un espacio libre, que ante la ocupación de ese espacio libre me pueden dar un pase entre las mini porterías y con eso sumar un punto, evidentemente que lo haga. No, porque no tiene sentido quitarle ese espíritu colectivo a una tarea global. Ahora vamos a premiar con 2 o hasta con 3 puntos si queremos que se dé la conducción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que conduzca. ¿De acuerdo? Y para terminar, nos iríamos a un juego real. Imaginemos 6x6 o, bueno, números son orientativos, ¿vale? Un juego real, equipos en formación 1-3-2-1 o 1-2-3-1, como cada uno quiera. Objetivo marcar gol es un punto y vamos a premiar los regates. Como trabajando en el regate de conducción, pues vamos a premiar los regates. ¿Dónde los premiamos? ¿En nuestro propio campo? Pues hombre, igual tiene más sentido premiarlos en el campo rival. ¿Vamos a premiar todos los regates? Depende del nivel. Podemos hacer que un regate especialmente espectacular sea el que cuente, ¿vale? Y los demás no, porque el nivel es muy alto. Puede ser que les cueste y que a poco que ya hayan superado al rival mediante una conducción o un regate ya les podemos dar ese punto. Bueno, eso ya es jugar nosotros en función del nivel que tengamos. De nuevo, no les quitamos la opción de marcar gol, porque de eso va el fútbol, de marcar goles, pero les damos opción de sumar puntos con otras maneras, ¿de acuerdo? En este caso, la conducción y el regate, que es lo que nosotros queríamos. Y bueno, hasta aquí era la intervención. De nuevo, he ido un poco rápido, pero espero que os haya podido ser útil. Espero que las ideas principales que me apetecía plasmar con esta charla hayan quedado claras. Os dejo aquí mis datos de redes sociales y demás para todos los que me queréis contactar o intercambiar opiniones, cosas que estoy de acuerdo, cosas que no estoy de acuerdo, cosas que creéis que se puedan mejorar. Oye, yo lo agradezco un montón porque al final, como digo, todos somos entrenadores, todos estamos aquí para aprender y todos vamos evolucionando. Hoy digo esto, en 10 años puede ser que diga otra cosa diferente, pero en base a todo lo que he visto, a mis experiencias y a todo lo que he investigado y personas con las que he trabajado, creo que por aquí, por el equilibrio, es por donde debemos ir en nuestro trabajo. Yo nos pongo aquí con una frase que a mí me gusta mucho poner en mis charlas, que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Así que nada, agradecer a Construyendo el Juego por esta oportunidad, por esta nueva sección, que seguro que va a ir muy bien. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos.